Imagina esto por un momento. Una gigantesca estructura de acero y cristal, tan alta que atraviesa las nubes. Una torre capaz de sobrevivir tormentas extremas, vientos violentos, temperaturas insoportables, y el propio peso de millones de toneladas. Ahora imagina algo aún más increíble. Hace miles de años, la humanidad apenas podía mover enormes piedras por el desierto, sin máquinas, sin computadoras, sin tecnología moderna, y aún así, construyeron monumentos tan impresionantes, que todavía siguen en pie, desde las pirámides de Egipto, hasta los rascacielos futuristas de Dubái. La historia de la humanidad siempre ha sido la misma, la obsesión por conquistar el cielo, porque cada civilización quiso demostrar una cosa: somos más poderosos que los que vinieron antes. Y esa obsesión, con el paso de los siglos, se volvió más extrema. Las ciudades comenzaron a crecer, las naciones comenzaron a competir, y el mundo entero entró en una carrera silenciosa, la carrera por construir más alto que nadie. Pero entonces, en medio del desierto, apareció una ciudad que decidió cambiar las reglas para siempre. Dubái, una ciudad que no quiso ser simplemente rica, quiso ser imposible, y para lograrlo, creó una torre tan gigantesca que el planeta entero quedó paralizado al verla. El Burj Khalifa, 829 metros de altura, el edificio más alto jamás construido por la humanidad. Un gigante tan extremo que más de 10 años después, nadie ha podido superarlo. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el mundo dejó de construir edificios más altos? ¿Acaso alcanzamos el límite de la ingeniería? ¿O existe una razón mucho más peligrosa, relacionada con dinero, riesgos y el futuro de las ciudades modernas? Hoy descubrirás la increíble historia detrás de las construcciones más gigantescas jamás creadas. Verás cómo la humanidad pasó de levantar pirámides de piedra a construir montañas artificiales visibles desde kilómetros de distancia. Conocerás los secretos ocultos del Burj Khalifa, las tecnologías imposibles que permitieron su construcción, y el aterrador problema que aparece cuando los humanos intentan construir demasiado cerca del cielo. Porque tal vez el verdadero límite no sea la ingeniería, tal vez el verdadero límite sea el propio ser humano. La historia comienza hace más de 4000 años, en el corazón del antiguo Egipto, un lugar dominado por el calor, la arena y el misterio. Allí, los faraones querían convertirse en dioses eternos, y para lograrlo, ordenaron construir monumentos gigantescos, las pirámides de Giza, estructuras tan enormes que incluso hoy siguen siendo una de las maravillas más impresionantes del planeta. La Gran Pirámide alcanzó aproximadamente 146 metros de altura. Puede parecer poco comparado con los edificios modernos. Hace 4500 años, era algo imposible. Miles de trabajadores arrastraban piedras gigantescas bajo temperaturas extremas. Muchos dedicaron toda su vida a una sola construcción, y aún así, la pirámide permaneció como la estructura más alta del mundo durante casi 4000 años. 4000 años. Eso significa que durante más tiempo del que existen muchos países modernos, nadie pudo superar aquella construcción antigua. Pero entonces, la humanidad cambió para siempre. Llegó la revolución industrial, y con ella, aparecieron nuevas máquinas, nuevos materiales, y nuevas ambiciones. El acero revolucionó la arquitectura. Por primera vez, los edificios podían crecer hacia arriba, sin colapsar bajo su propio peso, y así nació una nueva era, la era de los rascacielos. Chicago fue una de las primeras ciudades en intentarlo. En 1885, el Home Insurance Building se convirtió en el primer rascacielos moderno del planeta. Hoy parecería pequeño, solo 10 pisos, pero en aquella época, parecía una construcción del futuro. Y desde ese momento, las ciudades comenzaron una guerra silenciosa, una competencia global. Todos querían construir más alto, más rápido, más impresionante, más poderoso. Nueva York se convirtió en el centro de esa batalla. El Chrysler Building apareció primero. Luego llegó el Empire State Building, una torre tan impresionante que el mundo entero quedó maravillado. Miles de obreros trabajaban suspendidos en el aire, a cientos de metros de altura, sin la tecnología de seguridad moderna, sin protección suficiente. Cada día era una lucha contra la muerte. Pero nadie se detenía, porque aquellos edificios representaban mucho más que oficinas. Representaban poder, representaban riqueza, representaban el dominio económico de una nación. Y durante décadas, Estados Unidos dominó el cielo, hasta que el mundo volvió a cambiar. Décadas después, las miradas del planeta
comenzaron a dirigirse hacia Medio Oriente, especialmente hacia Dubái. En los años 70, Dubái era apenas un territorio desértico. No existían hoteles gigantes, no existían islas artificiales, no existían rascacielos futuristas, solo arena. Pero entonces apareció el petróleo, y con él, miles de millones de dólares. Sin embargo, los líderes de Dubái sabían algo importante. El petróleo no duraría para siempre. Necesitaban construir un futuro diferente, un futuro basado en turismo, negocios de lujo y tecnología. Querían convertir su ciudad en el centro del mundo moderno, pero para lograrlo, necesitaban algo que nadie pudiera ignorar, algo tan extremo, que apareciera en todas las noticias del planeta. Y así nació una idea imposible: construir el edificio más alto de toda la historia humana, el Burj Khalifa. Pero construir una torre de más de 800 metros era una locura, porque mientras más alto construyes, más peligrosa se vuelve la física. Los vientos aumentan violentamente, las estructuras comienzan a balancearse, las temperaturas cambian constantemente, y el propio peso del edificio puede destruirlo desde dentro. Los ingenieros enfrentaban un desafío nunca antes visto. Necesitaban inventar nuevas tecnologías, nuevos sistemas, nuevas formas de construir, y entonces crearon uno de los diseños más revolucionarios de la historia moderna, el Buttressed Core, un sistema estructural inspirado en la forma de un trípode gigante, 3 enormes alas conectadas a un núcleo central extremadamente fuerte. Gracias a este diseño, las fuerzas del viento podían distribuirse correctamente. El edificio podía mantenerse estable, incluso bajo tormentas extremas. Pero aún así, los problemas continuaban. Dubái tiene temperaturas brutales, más de 50 grados Celsius. El calor era tan intenso que el concreto podía dañarse antes de endurecer correctamente. Por eso, gran parte de la construcción ocurría durante la noche. Miles de trabajadores trabajaban bajo luces artificiales, mientras el desierto dormía. Cada nuevo piso hacía el proyecto más caro, más peligroso, más complicado. A medida que la torre crecía, también crecían los riesgos, porque si algo fallaba, todo podía convertirse en una catástrofe histórica. Pero finalmente, después de años de trabajo extremo, el mundo vio algo que parecía salido de una película de ciencia ficción: una gigantesca aguja de cristal, levantándose sobre el desierto. El Burj Khalifa estaba terminado. En 2010, la inauguración paralizó al planeta. 829 metros de altura, más de 160 pisos, ascensores ultrarrápidos, tecnología capaz de resistir condiciones extremas, y vistas tan altas que desde la cima, las nubes parecían moverse debajo de las personas. El Burj Khalifa se convirtió instantáneamente en un símbolo mundial. Millones de turistas comenzaron a viajar a Dubái. Inversiones extranjeras explotaron, y la ciudad se transformó en uno de los lugares más famosos del planeta. Pero mientras el mundo admiraba el Burj Khalifa, otro país preparaba algo todavía más extremo: Arabia Saudita. Allí comenzó un proyecto gigantesco, la Jeddah Tower, una estructura diseñada para alcanzar 1 kilómetro completo de altura, 1000 metros, algo nunca antes visto. El proyecto prometía romper todos los récords humanos. Pero muy pronto, los problemas comenzaron: problemas políticos, problemas financieros, problemas técnicos. El costo aumentaba constantemente, los riesgos crecían cada año, y poco a poco, la construcción comenzó a detenerse, hasta quedar prácticamente paralizada. Y fue entonces cuando muchas personas comenzaron a hacerse una pregunta aterradora: ¿y si el Burj Khalifa realmente representa el límite del mundo moderno? Porque técnicamente, sí es posible construir edificios aún más altos, tal vez de 2 kilómetros, tal vez de 3, pero existe un problema gigantesco: el costo. Mantener una estructura extrema requiere cantidades absurdas de dinero. Además, a alturas tan elevadas, el cuerpo humano comienza a sufrir, la presión atmosférica cambia, los ascensores se vuelven más complejos, el movimiento del edificio aumenta, y los materiales tradicionales dejan de ser suficientes. Por eso, muchos ingenieros creen que el futuro necesitaría materiales completamente nuevos, como fibra de carbono ultra resistente, o tecnologías que todavía ni siquiera existen. Pero incluso si la tecnología lo permitiera, muchos gobiernos ya no consideran útiles estos megaproyectos, porque construir una torre kilométrica no siempre mejora la vida de las personas. A veces, solo se convierte en un símbolo extremadamente caro, una demostración de poder, y nada más. Sin embargo, la obsesión humana nunca desaparece, porque desde las pirámides de Egipto hasta el Burj Khalifa, la humanidad
siempre ha perseguido lo imposible, siempre ha querido demostrar que puede ir más allá de cualquier límite, y tal vez, algún día, una nueva ciudad, una nueva nación, o un nuevo multimillonario, decida volver a desafiar el cielo. Tal vez construyan una torre tan alta, que desaparezca entre las nubes. Una estructura, capaz de cambiar nuevamente la historia humana. Pero hasta que ese día llegue, el Burj Khalifa seguirá dominando el horizonte, como un recordatorio gigantesco, de lo lejos que puede llegar la ambición humana, y también, de lo peligrosamente cerca que estamos, de desafiar los límites de la propia